Bien, hermanos y hermanas, muy buenas noches. Gracias al Señor por una semana más que nos permite estar juntos y poder seguir compartiendo sobre este libro maravilloso de mensajes para perfeccionar a creyentes nuevos, el tomo 2 del hermano Watchman Nee. Y este capítulo o este mensaje es la segunda parte sobre el tema dar testimonio. Vamos a leer rápidamente algunos versículos. Hechos 9 del 19 al 21. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas, diciendo que él era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Hechos 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Muy bien, voy a pasarme a Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído lo que había dicho Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe, que era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y terminamos con Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuánto el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Es una lectura maravillosa que es la base para este compartir de esta noche. La semana pasada vimos un poco acerca de qué es dar testimonio y algunos ejemplos de esto, de dar testimonio. El primer ejemplo tenía que ver con la mujer samaritana y cómo ella, inmediatamente después de haberse encontrado al Señor y haberlo conocido, inmediatamente empezó a dar testimonio de ello, y de esta cuenta muchos fueron salvos. También pues vimos algunos otros ejemplos bastante impresionantes con respecto del dar testimonio, y en estos versículos que leímos ahorita también se habla de Pablo, por un lado, que inmediatamente estuvo con los discípulos un tiempito ahí. Él inmediatamente empezó a dar testimonio en las sinagogas. Y luego otros de los versículos hablan también de los casos de otros de los discípulos del Señor, cómo es que ellos, después de haber recibido el llamado del Señor, inmediatamente le hablaron a hermanos y amigos, y ellos fueron al Señor. De esta forma es que fueron algunos atraídos. Así que este asunto de dar testimonio del Señor es algo que es una respuesta a nuestro encuentro con el Señor. Y puede que nosotros tengamos la situación en que ya llevamos algún tiempo de haber conocido al Señor y es poco lo que hemos compartido. Puede ser que nos hemos centrado en compartir en las reuniones, en profetizar en las reuniones. Pero esto de dar testimonio es muy importante, que veamos cómo es que nuestra familia debe ser salva. Y nosotros fuimos puestos en nuestra familia. Si tenemos hermanos, parientes inconversos, nosotros hemos sido puestos en esta familia para que ellos también sean salvos, para que ellos puedan conocer al Señor. Para eso nos puso aquí en esta familia. No nos puso para otro asunto. Ahora sí que vean qué hacen. No. Nosotros estamos puestos ahí. Otro de los casos que creo que no está listado acá es el caso de Zaqueo. Cuando el Señor llegó a su casa, toda su casa fue salva. Eso significa toda su familia.
Así que debemos recordar este asunto, que el dar testimonio está relacionado con la salvación de las personas a quienes se le está dando testimonio. En esta siguiente parte vamos a comenzar hablando de esta siguiente forma de compartir, porque la primera es a los que están a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros amigos, pero luego nos fuimos con los más cercanos, con nuestros parientes, con nuestros familiares, que es tan importante que demos testimonio a ellos. Ahora, en este nuevo tiempo que estamos teniendo hoy, es importante que veamos que también este asunto de dar testimonio es algo que puede y debe ser un contacto personal con las personas a las cuales toquemos. En este caso, ya sean familiares, amigos, personas aún en la calle, pero es el hecho de compartir con estas personas de manera personal. Es decir, no estamos hablando ante un auditorio, ante un público, sino estamos hablando con una sola persona, Así que, por ejemplo, en los versículos que leímos en Juan 1:40, Andrés recibió al Señor, él creyó e inmediatamente condujo a su hermano Pedro al Señor, ¿verdad? Pedro se manifestó dones después de esto, pero fue producto de lo que Andrés, su hermano, experimentó o recibió. Así que el contacto personal es muy importante, especialmente ahora, porque nosotros pues no debemos confiar de reuniones grandes, de predicaciones grandes, o no debemos estar solo esperando que estas sean las que nos den a nosotros la oportunidad de predicar el Evangelio, dar testimonio. En este caso, pues, ¿qué es eso? Dar testimonio es predicar el Evangelio. Dar testimonio. Y algo que debo repetir es que otro versículo que leímos habla de lo que hemos visto y oído. Y eso es bien importante, porque a veces nosotros hemos caído en la situación de compartir cosas que simplemente, pues, tal vez solo hemos oído, pero no las hemos visto completamente. O han sido cosas que para nosotros no han tenido un suficiente peso en nuestra propia experiencia. Por eso lo que vamos a predicar nosotros no es solamente, o no se refiere a que le hablemos a las personas, mire, ¿quiere ser salvo del infierno? Recibe al Señor. No, eso no nos referimos a esto. Nos referimos a lo que usted y yo hayamos experimentado hasta el día de hoy. ¿Verdad? ¿Qué disfrutó usted hoy? ¿Qué fue lo que disfrutó usted hoy, verdad? O sea, creo que estamos, la mayoría de países, estamos en estos mensajes de cristalización de primero y segundo de Crónicas, y creo que por ahí andamos todos, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que disfrutó hoy? Eso es lo que usted puede testificar, ¿verdad? No se refiere que usted prepare a fuerza uno de los tratados que tenemos para el Evangelio. Está Jesús en su barca. Si no tiene ese tratado, usted va a decir, es que no pude predicar, ¿verdad? Porque no traía el tratado conmigo, no me lo sé de memoria. No, es que no está hablando esto. Lo que hemos visto y oído se refiere a lo que hemos visto el día de hoy, lo que oímos del Señor hoy, lo que es fresco para nosotros. Y esto es importante que lo podamos ver, porque de verdad hay algunos hermanos y hermanas que tienen ese don de predicar el Evangelio, pero puede ser que nosotros no tengamos ese don, pero podemos testificar, podemos predicar con nuestro testimonio. Toda la Escritura es válida para predicar el Evangelio, toda la Escritura es válida para poder dar testimonio del Señor a través de lo que tenemos, de lo que sabemos, ¿verdad? Pero es importante eso, no es que no tengamos nada. Si usted ya recibió algo del Señor hoy, y mire estos casos de personas que inmediatamente después de haber recibido al Señor, fueron y corrieron con sus parientes, fueron y corrieron con sus amigos, ¿verdad? En el caso de Felipe, ¿verdad? Él fue a buscar a Natanael, que era su amigo. Felipe creyó primero y luego llevó a su amigo a recibir al Señor. Mire, Andrés llevó a su hermano al Señor. Felipe trajo a su amigo. Estos son ejemplos de cómo podemos conducir a las personas a la salvación por medio de este testificar personal.
¿verdad? A veces nos topamos con esto. Ahora hace poco alguien se topó con un compañero de estudios de hacía 20 años. Y qué bonito volver a verse y recordar viejos tiempos y platicar de cosas y recordar, especialmente recordar esos tiempos. Pero ¿por qué cree usted que apareció este ex compañero en su vida? ¿Por qué cree usted que apareció este amigo? ¿Por qué apareció este vecino que tenía tanto tiempo de no ver? No es solo para que usted pase un buen rato y, ay, qué alegre, hoy fui el fulanito y qué alegre la pasamos. Tomamos un café y recordamos viejos tiempos. A ver cuándo nos volvemos a reunir otra vez. Y eso parece que fuera a veces nuestra existencia, pero debemos considerar de que el Señor nos está presentando a las personas que Él quiere que sean salvas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estemos muy, muy pendientes, muy, muy pendientes, muy, muy sensibles al Señor, porque realmente las personas, todas tenemos la necesidad del Señor. Todos. Si tenemos problemas, si no tenemos problemas, necesitamos al Señor. Existe en el ser humano una necesidad latente, un hambre que a veces no sabemos de qué es, pero sí sabemos de qué es hambre del Señor, es necesidad de Dios, ¿verdad? Para poder contener al Señor y representarle y expresarle. Y esto de expresar a Dios es ser buena persona, vivir en paz y ser feliz, tratar bien a todos los que están a nuestro alrededor. Pero veamos este asunto de que es importante esos contactos personales. Cada vez que estamos en la calle, cada vez que estamos haciendo una fila en el banco, ¿verdad? Cuando estamos en la mañana, por eso es importante saludar. Usted saluda en su casa, saluda a los vecinos. Buenos días, señor, buenos días, señora, ¿cómo está? Qué gusto verlo, que esté bien, para poder tener alguna razón para platicar con las personas y ahí testificar. No sé cómo serán algunos casos. Nosotros acá donde vivimos, la mayoría de hermanos son del vecindario y esto es maravilloso, pero aún con eso algunos nos dimos cuenta que no teníamos contactos con los vecinos cercanos. Alrededor del local de reunión hay gente que no se reúne, son de 2 calles más para allá, una calle más para allá, pero ¿qué pasa donde está ahí cerca, verdad? Entonces estamos empezando a saludar a las personas, ¿verdad? Saludando para tener el chance de poder eventualmente compartir. ¿Por qué razón? Porque tenemos un Cristo que es rico, que miren los casos de estas personas. Cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor, ella tenía algo en su interior que no solo soportó guardar solo para ella. A veces nosotros tenemos una experiencia con el Señor y aunque es necesario que tengamos raíces profundas, eso significa que tengamos estas experiencias con el Señor y que no necesariamente hablemos de todas ellas, pero las experiencias no son cosas solamente muy trascendentales. Las experiencias con el Señor son desde las cosas muy trascendentales hasta las cosas más simples, ¿verdad? Hoy tuve paz y por ejemplo, ¿verdad? Hoy tuve paz en el Señor y cuando iba en la calle sentí tomar un camino distinto al que regularmente tomo. Y luego el Señor lo libró de un accidente, el Señor lo libró de un peligro, por decir algo. Esto ya es una experiencia que puede compartir y que nos puede ayudar a testificar. Algo tan simple como aún cuando hacemos una compra y tenemos la opción, nosotros a veces compramos por puro impulso, por pura sed, especialmente cuando compramos cosas que no necesitamos, ¿verdad? Se da el caso que de comprar cosas, pero cuando en el momento va a comprar algo y tiene el sentir de detenerse y se detiene, porque el sentir de detenerse en algún momento creo que todos lo tenemos. La diferencia está en que a veces o muy seguido lo obviamos, no le hacemos caso. Pero qué victoria es cuando usted tiene el sentir de detenerse y se detiene y no compra y siente ese gozo y esa paz. Eso también es una experiencia que usted puede testificar. Así que son cosas pequeñas, no solamente vamos a usar para testificar altas revelaciones en la Biblia, porque especialmente recordemos que en esta vida del creyente, en esta vida de estar tocando al Señor, los días comunes son los que cuentan mucho. Los días comunes son aquellos
Los días comunes son aquellos que son en los que de veras el Señor quiere mostrarse. Cuando nosotros testificamos también no solo con lo que decimos, sino con lo que hacemos, ¿verdad? Con nuestros hijos, algún pariente que esté cerca de nosotros, nos vea no reaccionar como reaccionaríamos usualmente. Yo uso mucho el tema del tráfico, porque en el tráfico de veras hay muchas posibilidades de perder la calma, ¿verdad? Ahora está lloviendo mucho, no sé si por allá está lloviendo, pero cuando llueve hay lugares donde los drenajes en las carreteras no están tan bien hechos. Entonces se hacen aquellas lagunas terribles y de repente un carro se queda ahí que se mojó, o de repente quieren todos meterse en una callecita y en una calle de un solo carro hay 3 carros queriendo entrar, y entonces está a ver quién entra primero, quién se mete, o de repente alguien se detiene para hacer algo y estorbando el camino de todos. Hay un montón de oportunidades ahí para pues tocar al Señor, y es nuestra decisión o irnos a la carne, ¿verdad? Y darla y soltar esa expresión de la misma. Pero si a pesar de la situación vamos con alguien que nos conoce especialmente, que sabe que reaccionamos de una manera intempestiva, pero nos ve disfrutar al Señor, seguir en paz, no hay problema, hay que esperar, 5 minutos no van a hacer una gran diferencia. Eso es dar un testimonio, y se vuelve también una experiencia. Entonces, sí tenemos algo que dar, pero estos contactos personales son muy importantes. Son muy importantes porque este testimonio conduce a las personas al Señor. Y no debemos perder esto de vista, porque en el dar testimonio o en el testificar, de eso se trata. Testificar no es para que a nosotros nos admiren o digan qué buen hermano, qué buena hermana, es un ejemplo. Realmente no es para perseguir esto, porque de todo lo que nosotros podamos experimentar y testificar, el crédito es únicamente para el Señor. Solo para el Señor es el crédito en esto que nosotros estamos experimentando. Y es importante decirlo, todo se lo debemos al Señor. Damos gracias al Señor porque Él es el buen pastor, Él es el que sabe perdonar, Él es el que sabe humillarse, ¿verdad? Él es el único que sabe hacer eso, Él es el único que sabe ser misericordioso, ser longánime, ¿verdad? Él es el único que sabe ser de esta manera. Nosotros no. Así que esto es muy importante. No olvidemos que el asunto de predicar el Evangelio, por alguna razón, dependiendo del trasfondo que podamos tener, puede que digamos, el ser evangelista es aquel que está en frente de multitudes y habla a multitudes y mucha gente es salva. Pero no realmente. Es que este asunto de la predicación del Evangelio, y dígase de esta manera, y la maternidad, es una cuestión de un hijo, ¿verdad? Es una cuestión de un hijo por vez. Es muy extraordinario cuando dice, tiene gemelos, de veras tiene gemelos, ¿verdad? O sea, no es algo usual. Lo usual es que una mujer tenga un hijo, ¿verdad? Tenga una hija. Así que nosotros ahora como hijos del Señor, y todos, ¿verdad? De alguna manera somos la esposa, la novia y la esposa de Cristo. También lo normal es que tengamos al menos un hijo al año, ¿verdad? No es un hijo una vez en la vida, ¿verdad? Para el Señor no hay problema, porque como Él es el dueño de todo, ahí no va a haber problema para pañales, para alimentación, para vacunas. Él puede tener los hijos que Él quiera. Entonces, pero no debemos olvidar que de esto se trata en esencia, ¿verdad? De que las personas pueden ser conducidas al Señor. Entonces, no es cuestión de que hagamos necesariamente grandes reuniones para predicación del Evangelio, ¿verdad? Y está bien hacer las pescas que hacemos, vamos a la universidad, damos volantes, porque de todas formas, de todas maneras, de todas las maneras está bien predicar el Evangelio, ¿verdad? Está bien hacer banners y mandarlos a nuestros contactos en
por WhatsApp o de repente hacer publicaciones en Facebook, eso no está de más. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, esta predicación personal es más probable que conduzca a una persona al Señor. Entonces, por lo menos debemos considerar en traer a alguien al Señor con nuestra predicación del Evangelio. El hermano acá nos cuenta un par de testimonios. Por ejemplo, un hombre, un creyente que llegó a una aldea. Entonces, en esta aldea fue recibido por un par de amados siervos, una pareja de amados servidores del Señor. Pero había en este lugar, la predicación del Evangelio no había tenido no se había extendido tanto, porque había un hombre prominente que él se oponía a la predicación del Evangelio. Acá en Guatemala se hizo viral hace un tiempo un video de un hombre que estaba predicando, se pone una bocina como una mochila y va predicando por las aldeas rurales, y en un lugar sale un hombre con un látigo y le pega, y el hombre está ahí y sigue pegándole al hombre en lo que el otro hombre predicaba, y es algo bastante impresionante. Pues algo así era este hombre en este otro lugar, que salía y agredía a quien predicaba el Evangelio, aún sacaba un arma de fuego y amenazaba a las personas. Entonces eso tenía muy amedrentado a los hermanos que de repente querían predicar por esa área. Pero este hombre tuvo la carga inmediatamente de esta persona y tuvo un encuentro bien fuerte, bien extremo, en el sentido de que el hombre le pidió entrar sin decirle a qué iba, luego le predicó el Evangelio. El hombre se encendió en su ira, se encendió en ira y lo quiso agredir primero con una vara, luego sacó su arma de fuego, pero el otro hombre que había llegado a predicar se postró en tierra y lloró. Y la oración que hizo este hombre hizo pues que Dios, por medio de su espíritu, redarguyera a esta otra persona. Y aún recibió al Señor, y después de que esta persona fue salva, este hombre, que había sido un gran opositor, condujo a muchas más personas al Señor. Entonces, es importante que no menospreciemos a nadie, por un lado, en el sentido de que a veces nosotros bien rápido nos cansamos de alguien, y estamos hablando de compartir personalmente con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, y yo les digo, no nos cansemos tan rápido de estas personas. Especialmente de nuestros familiares. Que el Señor tenga misericordia y nos dé una carga muy definida y una desesperación tal que querramos hablarles a las personas, que veamos las reuniones familiares y pues a veces sí es difícil decir, me voy a poner en pie y hacer una predicación delante de mi familia, y muchas veces en las reuniones familiares hay algunos que pues están ingiriendo bebidas alcohólicas, teniendo otro tipo de conversaciones, y se vuelve algo que puede ser eventualmente incómodo. Pero una conversación uno a uno sí la podemos tener, ¿verdad? Estamos en esta reunión y por no desairar a la familia, pero lejos de desairar a la familia es una oportunidad. Voy a hablar con mi primo fulanito y le voy a compartir, ¿verdad? Le vamos a platicar cómo está, ¿verdad? Platicar un poco, quedar de vernos otra vez, ¿verdad? Quedar de saludarnos ya solo los dos y platicar bastante, y luego dar ese testimonio, contarle, compartir lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Es muy importante que nosotros no perdamos de vista que lo que hemos recibido es lo que podemos compartir. Lo que estamos aprendiendo ahora es lo que debemos de hablar. No es que, hermano, mire, me podría dar un libro especialmente para predicar el Evangelio. ¿Qué se le dice a las personas? En el entrenamiento de las 132 lecciones, creo que ya son, hay algo acerca de la predicación del Evangelio, y recuerdo aún que hay un listado de casos, ¿verdad?
Pero esto es una ayuda nada más, ¿verdad? Ya en la práctica a veces no podemos decir, bueno, ¿qué categoría será esta persona? Permíteme, voy a analizarlo usted un momentito. Realmente es muy útil saberlo para poder discernir a veces a las personas, pero de repente no pueda que no sea tan práctico para algunos. Entonces, ¿qué podemos compartir? Y perdón que repita esto, pero es muy importante porque todos tenemos lo que hemos visto y oído. Por un lado, necesitamos pues estar oyendo y viendo más del Señor cada día para tener que compartir. Esto es importante, pero no vayamos a decir, bueno, entonces a partir de ahora voy a empezar a ver y a oír. No, usted ya ha visto y oído ya un buen tiempo. En todo caso, recuerde lo que ha visto, lo más nuevo, por favor. Lo de hoy en la mañana, lo de hace una hora, lo de ayer. No se vaya tan atrás, hace unos años. No. Tiene que ser algo fresco, y mientras más fresco, mejor. Pero no perdamos la oportunidad y siempre veamos que es importante, muy importante. Mire, el hermano nos comparte acá. Para muchos de nosotros el día de la salvación fue muy importante, creo que para todos, ¿verdad? No sé qué clase de experiencia tuvo cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo, era muy joven cuando recibí al Señor, pero sí estábamos muy, muy impresionados porque recibimos varios, que estábamos en la clasecita de los jovencitos. Entonces fue algo muy impactante lo que recibimos y pues tomamos la oportunidad de recibir al Señor, y fue un tiempo muy importante. Fue algo que nos dio mucho gozo, mucha paz, ¿verdad? Ya soy salvo. Entonces esto es importante que lo consideremos, ¿verdad? Pero de repente no para todos fue así, ¿verdad? De repente no para todos fue de tanto gozo. Pero les digo algo: cuando conducimos al Señor a una persona, cuando testificamos, cuando damos testimonio y una persona es conducida al Señor, eso es un gozo que es inefable. Escuché el testimonio de un hermano que pues iba con una de sus hijas, y estaba en el centro de la ciudad, y bueno, le predicó el evangelio al hombre que cuidaba los carros en la calle. Y el hombre muy contento, y muy contento el que recibe al Señor, el que predicó el evangelio, pero la hija estaba tocada por el Señor. Fue algo muy impresionante, estaba derramando lágrimas delante del Señor. Entonces, el asunto de predicar el evangelio también nos va a mantener a nosotros con un gozo que nosotros no podemos aún comprender, por decirlo de una manera. Así que este asunto de dar testimonio también es eso, ¿verdad? A veces pensamos y sentimos, hemos perdido el gozo, hemos perdido el disfrute, le perdemos el sabor, decimos, ya, las reuniones son iguales o demás. Démonos cuenta que esta es una manera de recuperar eso, ¿verdad? A veces ¿será que eran los himnos que cantábamos antes? ¿Será que es cuando éramos jóvenes? No, lo que pasa es que no hemos estado dando testimonio, ¿verdad? El dar testimonio y el predicar el evangelio no es algo que solo se debe hacer en cierta etapa de nuestra vida de creyente. No, hermanos, que de veras, cuando uno es nuevo tiene el fuego, y ahí sí, ahora estamos en otra etapa de edificar la iglesia. No nos equivoquemos con esto, ¿verdad? Este asunto de predicar el evangelio y dar testimonio es trabajo de todos, de los nuevos, de los que están creciendo, de los que llevamos algunos años y de los más ancianos. Todos estamos llamados a dar testimonio, a testificar de lo que tenemos, y debemos sacar esto de nuestra mente, borrar esa grabación que tenemos, que es que tenemos que predicar solo lo que está en los tratados. No, es lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esa es la predicación. ¿Por qué razón? Porque es que eso es lo que tiene su experiencia. Eso tiene todo el impacto porque para usted es importante. Te voy a compartir lo que vi, hermano. No es hermano todavía. Te voy a compartir esto que vi en la Escritura. Mira, esto. Y esto tiene el impacto
que tiene que tener, ¿verdad? A veces caemos en algunas prácticas muy religiosas, de veras que sí. Tenemos la verdad más elevada y la oportunidad de tener el ejercicio del espíritu, de tener nuestro espíritu muy ejercitado para ser equilibrados, pero hemos caído en que tiene que ser de esta manera, en que tiene que ser de esta otra manera. Y si no es así. Es que cada persona es diferente, cada situación es diferente. Entonces, lo que hemos recibido en ese momento, en ese día, y puede ser que también algo de la semana pasada u otra palabra, especialmente por eso es bueno cuando damos testimonio, conversar un poco, ¿verdad? Una de las características principales del obrero del Señor es saber escuchar, ¿verdad? Para poder leer a las personas, ¿verdad? Entonces, tampoco es que nos estemos querer enterar de todo, pero conversar un poco hace que las personas se abran y también nos dice cómo podemos compartir algo. Pero tampoco significa que si nos están hablando de que tienen problemas matrimoniales, por ejemplo, con relación a un adulterio, sí siendo exagerado. Bueno, entonces entramos por ahí. La Biblia dice que el adulterio. No se trata de eso, jamás. ¿No? De hecho, el Señor es misericordioso. Él es misericordioso. Y mientras los pecados no sean de muerte, lo único que dice el Señor es que le demos vida a la persona. Que le demos vida, ¿verdad? Dale la vida. Entonces, en este caso, con los que vamos a encontrarnos, por supuesto que van a tener situaciones. Y les digo algo, tampoco nos tenemos que poner en el otro extremo, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. ¿Cómo fue que le dijo el Señor, verdad? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y aquí no vemos. La iglesia, los que hemos venido aquí somos imperfectos, somos pecadores, somos enfermos. O sea, los que hemos estado aquí no estamos aquí porque seamos perfectos, ¿verdad? Sino que el único perfecto aquí es el Señor. Porque a veces pasa eso, que se nos mete una idea de que, ay, qué horrible lo que está pasando, no me quiero ni sentar contigo, ¿verdad? ¿Con quién se sentaba el Señor Jesús? Con las personas más detestables de esa sociedad, ¿verdad? Las rameras, cobradores de impuestos, publicanos. Con esas personas eran las que se sentaba el Señor. Él no se sentaba con los que creían que eran muy puros y se pavoneaban para dar ofrendas, o eran aquellos que oraban a voz en cuello en las calles para llamar la atención, creyéndose muy santos. No. Pero otra vez, predicar el evangelio y conducir a las personas a la salvación nos regala a nosotros un gozo, algo que es tan refrescante, que es tan animante, ¿verdad? Que para muchos es lo que estamos necesitando, ¿verdad? Proverbios 11:30 dice: el que gana almas es sabio. Proverbios es un libro que habla de la sabiduría, pero recordemos que el Nuevo Testamento dice que Cristo nos fue dado como sabiduría de Dios. Entonces, necesitamos ser aquellos que están llenos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos enfocados en algo, como en este caso el dar testimonio, o tenemos, y les aseguro que podemos hacer una lista de nuestros familiares más queridos, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Los familiares más cercanos, ¿verdad? Que no son salvos. Y les voy a decir que esto es importante, porque el asunto en cuanto a la predicación del evangelio, de dar testimonio, es que el que no sea salvo va a experimentar la desdicha de la separación eterna. Nosotros a veces no pensamos que vamos a terminar nuestro tiempo en la tierra, ¿verdad? A veces decimos de los jóvenes: ustedes creen que no van a morir nunca o que no se van a hacer viejos, pero nosotros que ya pasamos los 40 años, también a veces simplemente vivimos porque hay que vivir, especialmente nosotros con el afán diario. Hay que trabajar porque hay que pagar esto, y ahí nos quedamos en este afán sin darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor, y sin ánimo de ser alarmista, estamos viviendo tiempos que no habíamos vivido nunca, ¿verdad? Especialmente a partir
partir del 2020, estar encerrados viendo las calles vacías, y luego de que se abrió otra vez el comercio y demás cosas, no sé allá en Bogotá, pero acá especialmente en varias áreas, el centro histórico del área comercial está cerrada por calles completas, comercios abandonados, y esto es impresionante. ¿Qué pasó aquí, verdad? O hay otra área que era muy comercial, que igual todo está cerrado, y después de 2 años eso no ha vuelto a abrir, ¿verdad? Entonces, entre algunas otras cosas, miren lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De veras, esto no lo vivieron nuestros padres ni nuestros abuelos. Son tiempos que nos dice que el reloj está avanzando, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros consideremos que por un lado, bendito Dios, estamos unidos al Señor, pero todos aquellos que no han recibido al Señor no están unidos al Señor. Entonces esto debe cargarnos a nosotros, ¿verdad? Mi tío fulanito, mi tía fulanita, mi primo, mi hermano, ¿verdad? Entonces esto debe traer a nosotros una carga renovada por estos que están cerca de nosotros, por mi compañero de trabajo, ¿verdad? Por mi compañero de estudio. Deben conocer, y aún no solo ser salvos, sino ser recobrados. Entonces es importante que consideremos este asunto de la separación eterna. Entonces, y en cuanto a dar testimonio, y voy terminando ya con este tiempo, es un asunto normal. Un arbolito que es sembrado en su tiempo da fruto. Una planta, que serían el nivel de vida más básico. Luego los animalitos, miren los animalitos, en su tiempo procrean y se multiplican. Los seres humanos, ¿verdad? También, ¿verdad? Hay una necesidad, ¿verdad? Después de un tiempo, bueno, empieza uno, me tengo que casar y quiero tener familia, y algo dentro de nosotros nos impulsa a eso. Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo, como creyentes, también tenemos esa situación o este sentir de multiplicación. Pero debemos discernirlo y darnos cuenta qué es lo que nos ha detenido de hacerlo, ¿verdad? A veces tenemos ideas como muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, por eso somos poquitos aquí. No, eso no puede ser, ¿verdad? Una iglesia normal debe tener un crecimiento porcentual, ¿verdad? Cada año, ¿cuántos nuevos tenemos? ¿Verdad? ¿Cuántos tuvimos el año pasado? ¿Cuántos llevamos ahorita? ¿Está creciendo? ¿Por qué no está creciendo? ¿Qué pasó con los nuevos que tuvimos? ¿Saben cuántos nuevos tuvimos? ¿Verdad? Sí, pero ya no están. ¿Por qué? Y empezar a darnos cuenta y empezar a administrar y a vigilar la casa del Señor muy, muy ordenadamente, así como lo hacemos con nuestra familia. O por ahí empezar si no lo hemos hecho, tal vez. Entonces, la vida se multiplica, la vida se debe multiplicar. Si no me he multiplicado, seguramente hay una parte en mi ser que todavía no está siendo alcanzada. Entonces consideremos esto. Nosotros como seres tripartitos, al ser salvos, nuestro espíritu humano es lleno completamente por Dios, pero mi alma todavía no. Mi alma fue alcanzada en una pequeña parte. Pero durante el tiempo de mi vida, mi alma debe ser llena de Dios. Mi alma es mi voluntad, mi mente y mis emociones. Y este asunto del alma es un asunto que, este tema de llenar el alma, debe ser un asunto que nos debe a nosotros interesar muchísimo, ¿verdad? No estamos hablando que hay que, bueno, ¿para qué son estas 3 cosas? ¿Verdad? Nuestra voluntad debe ser una voluntad que siempre vuelva al Señor, o que siempre vaya al Señor, que siempre lo elija a Él. Esa es una voluntad que está siendo llena del Señor, pero nosotros a veces elegimos otras cosas, ¿verdad? Nuestra mente debe estar llena del conocimiento del Señor, ser llena de la verdad del Señor, ¿verdad? Pero nosotros tomamos un gran tiempo. Miren cómo es el entretenimiento a estas alturas, ¿verdad? Antes era la televisión. Y la televisión usted la miraba cuando llegaba a su casa, ¿verdad? Y un ratito y demás cosas, ¿verdad? Pero le quitaba tiempo.
Ahora ya no, ya están las plataformas, ve usted sin anuncios y en la televisión usted miraba un programa y lo quería seguir viendo a la otra semana. Ahora no, usted agarra las famosas maratones, ¿verdad? Y agarra y mira en una plataforma una serie de 12 capítulos de un día para otro. ¿Cuántas horas ahí? Entonces estamos llenando el alma de un montón de cosas, pero debería ser para el Señor. Y nuestras emociones deberían amar y perseguir a Dios todo el tiempo. Para eso es que fue hecha esa parte. Pero esa es la parte que está para un montón de cosas menos para Dios. Allí es donde tenemos que estar llenos. Les compartía la semana pasada que después de una de las famosas semanas de oración aquí en Centroamérica, que sí eran una semana, de veras, eran una semana de estar metidos en un lugar y era un entrenamiento bien fuerte, bien fuerte. Salíamos de ahí, y predicamos el Evangelio en todos lados, y predicamos claro, había una llenura, pero lejos de ser emocionalistas, ¿qué es lo que pasa cuando uno regresa a su casa? Ya no tiene el mismo ritmo, ¿verdad? Ya en ese entrenamiento se levantaba usted, tenía compañeros con quienes tenía forzosamente, porque era parte del entrenamiento, hacer su evento matutino. Después en la fila estaba usted para el desayuno, orando, cantando, compartiendo con los hermanos, luego mensaje, luego otra vez compartir, y luego esto y lo otro, y así se pasaba uno todo el día, como que no. Ahora bien, nosotros, dentro de nuestro diario vivir, que es un poquito más ocupado en cosas del mundo, que es trabajar, estudiar, ocuparse de la casa, los tiempos que tengamos libres deberíamos ocuparlos en el Señor. Entonces tendríamos tal llenura, ¿verdad? Entonces tendríamos tal llenura. Pero dedicamos mucho tiempo al esparcimiento, al entretenimiento, aún al deporte. Entonces, estas cosas realmente, si usted lo considera muy en el fondo, no son cosas necesarias. Porque mire, si usted considera generaciones anteriores, mire, los abuelitos no tenían ni televisión. Y ahora si se va al internet, para nosotros casi es el fin del mundo, ¿verdad? No había teléfono, o había un teléfono en casa, ¿verdad? Se le pasó el día del pago, o si tiene teléfono de recarga y se le fue el saldo, Dios mío, está incomunicado, cualquier cosa puede y entra uno en pánico. O sea, vean cosas que nunca han sido necesidad inherente al hombre y a la mujer, que ahora son tipificadas como una necesidad. Usted necesita divertirse. Oiga, eso es lo que nos dice el mundo, ¿eh? Necesita el esparcimiento, necesita ir a ver esa película. No. Entonces, realmente, si consideramos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, miren, ¿cuántos salieron de Egipto y cuántos entraron en la tierra prometida? Eran un montón que los que salieron. Y de los que salieron de Egipto a la tierra prometida entraron 2. Entonces, ¿qué pasó con todos los demás? Quedaron en el desierto. El Señor tenía que cambiar la dieta y la cultura de las personas que salieron de Egipto. Entonces entraron todos los que habían sido de alguna manera purificados en el desierto. Miren, los israelitas saliendo del desierto, ¿qué querían? Tumbas, ¿qué querían? Ajos, todo lo de allá lo anhelaban. Pero los que ya nacieron en el desierto y entraron, esos ya no querían nada, ya se acostumbraron al maná, se acostumbraron a tomar agua de la peña, estaban acostumbrados a eso, ¿verdad? Y muy constituidos de la Escritura. Se les pedía que hicieran cosas bien drásticas y las hacían por la constitución que tenían. Así que en este caso, la predicación del Evangelio o el dar testimonio que hemos estado hablando estas 2 semanas, trae para nosotros grandes beneficios, como el gozo, ese gozo que nosotros a veces hemos perdido. Entonces, de testimonio, pero darle testimonio tampoco es solo a las personas inconversas. Comparte y dé testimonio con su esposa, hermana. Usted dé testimonio con su esposo. Compártale lo que disfrutó del Señor hoy. Oí en la radio tal cosa el día de hoy y lo disfruté mucho. Eso es un testimonio. Practique con sus hijos que son salvos especialmente. Empiece a practicar. Compártale lo que vio hoy. Comparte lo que disfrutó hoy. Una cosa pequeña, una cosa muy que no nos
quite mucho tiempo, pero vamos a empezar a ejercitarnos en esto. ¿Por qué razón? Porque el Señor necesita de ese testimonio nuestro, de ese testimonio de lo que Él mismo está haciendo en nosotros cada día, a cada hora. Pero también aprovechemos el tiempo que tenemos entre una y otra actividad, invoquemos el nombre del Señor. No olvidemos esto. Estemos orando. Ore por su trabajo, ore por sus situaciones, ore por su familia, ore por los hermanos, ore por las personas que está viendo allá. A veces en la calle va uno y mira unos casos terribles. Aquí en Guatemala, en el centro, se ven algunas familias de algunos suramericanos que por alguna razón están varados aquí en el país y ahí están intentando sobrevivir. Son cuadros bien terribles. Bien terribles que se ven, ¿verdad? Entonces hay cosas por las cuales orar, ¿verdad? Entonces ese ejercicio del Espíritu nos da a nosotros esa circulación de la vida del Señor, de nuestro interior a nuestra mente, y empieza a circular y a circular. Esa circulación de la vida del Señor nos da esa posibilidad de que cuando nos enfrentemos a una situación, sea nuestro marco de comparación, sea nuestro muro de contención, porque de veras nosotros necesitamos detenernos, ¿verdad? Somos muy impulsivos, vivimos por eso, por los impulsos de la carne, ¿verdad? A veces son positivos, pero al final de cuentas son impulsos de la carne. El Señor nos está llamando siempre a que cada situación que tengamos enfrente le preguntemos a Él para que nos enseñe. Así que este asunto del testimonio es algo maravilloso. Yo le pido al Señor poder experimentar ese gozo de que alguien es salvo. Es algo indescriptible, pero no pensemos otra vez en grandes multitudes y que vayamos a dar un gran mensaje conmovedor. No, uno que podamos conducir al Señor, ¿verdad? Uno que lo podamos conducir, que lo podamos perfeccionar hasta el momento que tenga la suficiente fortaleza para reunirse, para orar, ¿verdad? Es traer hijos, es como traer hijos, ¿verdad? ¿Cuándo termina uno de ser papá? Pues nunca, la verdad. Pero en algún punto los hijos crecen o crecemos y pues tomamos camino y empezamos nuestras propias vidas y familias y demás cosas. Así es con esta que traigamos delante del Señor. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso hablar el que hemos tenido, qué maravilloso el hablar del Señor esta noche. Le damos gracias al Señor por este ministerio maravilloso. Es el mensaje, creo, si quieren repasar, porque hay mucho más. Es el capítulo 18, dar testimonio, del tomo 2 de mensajes para perfeccionar a creyentes nuevos, del hermano Watchman Nee. Amén.